Hola a todos, soy Mr. Hugu, un chino común y corriente viviendo en Shanghái. Hoy vamos a hablar de una figura que todos los peruanos conocen muy bien, pero que para muchos chinos sigue siendo un personaje bastante curioso. Keiko Fujimori. Y aquí viene algo interesante. Si le preguntas a un chino promedio quién es Keiko Fujimori, probablemente no lo sepa. Pero si preguntas simplemente, ¿conoces a Fujimori? Entonces la historia cambia. Porque en China el apellido Fujimori es mucho más famoso que Keiko. Y la razón es sencilla. Cuando los chinos escuchamos Fujimori, casi siempre pensamos primero en su padre, Alberto Fujimori. De hecho, para muchos chinos interesados en América Latina, Alberto Fujimori es probablemente uno de los presidentes latinoamericanos más conocidos de las últimas décadas. ¿Por qué? Porque su historia parece sacada de una serie de televisión. Un hijo de inmigrantes japoneses que llegó a la presidencia de Perú. Un presidente que combatió la hiperinflación, que derrotó a Sendero Luminoso, que impulsó reformas económicas profundas, y que terminó dejando el poder en medio de escándalos, acusaciones de corrupción y graves controversias. Es una historia llena de éxitos, conflictos y contradicciones. Y precisamente por eso sigue llamando la atención en China. Por eso, cuando muchos chinos escuchan el nombre de Keiko Fujimori, la primera reacción suele ser: «Ah, la hija de Fujimori». Ese es probablemente el primer filtro con el que la vemos. Pero después aparece una segunda impresión, la controversia. Porque si hablas con investigadores chinos especializados en América Latina, casi nadie tiene una opinión completamente positiva o completamente negativa sobre Alberto Fujimori. Por un lado, muchos reconocen que durante los años 90, Perú logró estabilizar su economía y recuperar cierto nivel de orden después de una etapa muy difícil. Por otro lado, también existen las acusaciones de corrupción, autoritarismo y violaciones de derechos humanos. Por eso, en China, Fujimori suele verse como una figura compleja. Ni héroe absoluto, ni villano absoluto. Y esa complejidad también acompaña a Keiko. Ahora bien, hay algo que a muchos chinos les llama especialmente la atención. Y es que Keiko parece estar siempre presente en la política peruana. Elección tras elección, campaña tras campaña. Siempre aparece su nombre. Y algunos chinos bromean diciendo: en Perú cambian presidentes con frecuencia, pero Keiko siempre vuelve a aparecer. Obviamente es una broma, pero refleja una realidad. Keiko se ha convertido en una figura central de la política peruana. Tiene seguidores muy fieles y también detractores muy apasionados. En cierto modo, genera emociones fuertes en ambos lados. Y eso es algo que incluso desde China resulta evidente. Ahora bien, ¿qué pensamos sobre sus posiciones respecto a China? Sinceramente, para la mayoría de los chinos eso no es lo más importante, porque cuando observamos Perú solemos fijarnos más en la estabilidad que en la ideología. Nos importa saber si habrá crecimiento económico, si habrá seguridad jurídica, si proyectos importantes como el puerto de Chancay podrán desarrollarse normalmente, si la cooperación económica entre ambos países podrá continuar. En otras palabras, nos preocupa más el futuro de Perú que las etiquetas políticas de cada candidato. Y creo que aquí está la clave. Cuando muchos chinos observamos a Keiko Fujimori, no vemos solamente a una candidata, vemos un símbolo. Un símbolo de una parte muy importante de la historia reciente del Perú. Una figura que genera admiración en unos y rechazo en otros, pero que nadie puede ignorar. Por eso, si tuviera que resumir en una sola frase cómo vemos a Keiko Fujimori desde China, diría lo siguiente. Muchos chinos quizás no conocen bien a Keiko, pero todos los que siguen la política peruana conocen el peso histórico que lleva su apellido. Y en China, el apellido Fujimori sigue siendo uno de los nombres más conocidos, debatidos y controvertidos de toda América Latina. Bueno, por hoy lo dejamos aquí. Soy Mr. Hugu, un chino común y corriente viviendo en Shanghái. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Y recuerden, en este canal vamos a conocer el mundo chino junto conmigo. Nos vemos en el próximo video.